Miren, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, conocidas como el CRES, dio a conocer su informe anual y lo que entiende son los principales retos y los principales temas para el desarrollo sostenible en la República Dominicana. Este Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, en ese informe, trata el tema de las distribuidoras de electricidad de nuestro país, sustentando su análisis en los números que dio el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana en cuanto al ejercicio de las distribuidoras de electricidad en el año 2022. De acuerdo a esos números del Ministerio de el Ministerio de Energía y Minas, en el año 2022 las distribuidoras tuvieron pérdidas por 39.2%. 39.2% ascendieron las pérdidas de las distribuidoras. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que las distribuidoras compraron al sistema generador, perdieron 39.2. Vamos a redondearlo en 40. 40 pesos de cada 100. Eso, de acuerdo a los mismos números del Ministerio de Energía y Mina, el 39% de pérdida se divide 32.4 en energía comprada pero no facturada, o sea, 32% de la energía que compran las distribuidoras no se facturan. No se facturaron durante el año. Imagínese usted un negocio que compre 100 guineos, venda 68 y no facture los otros 32. Pérdida total. Pero aparte de eso, el otro 6.8% corresponde a energía facturada y no cobrada. O sea, la morosidad de los clientes con relación a las distribuidoras. Eso correspondió a un 6.8%. En el año 2022, el subsidio a las distribuidoras ascendió a 1.484 millones de dólares, equivalente a un 37.5% del déficit fiscal del año pasado. Repito, el año pasado el contribuyente dominicano, a través del Estado, por supuesto del gobierno, tuvo que pagar 1.484 millones de dólares que se fueron por un hoyo sin ninguna productividad, salvo que hay que reconocer que las distribuidoras han estado dando mayor cantidad de energía a todo el país. Pero fíjense las pérdidas que se acumularon durante el año 2022, más de 1.484 millones de dólares. Y para este año, el gobierno en el presupuesto del año 2023 contempla un subsidio de 1.291 millones de pesos. Para que ustedes tengan una idea, el subsidio de las distribuidoras el año pasado equivale, esos 1.484 millones de dólares, equivalen al 37.5% del déficit con que cerró el gobierno. O sea, 37% de ese déficit corresponden únicamente a ese sector de la distribución de energía en la República Dominicana. Así no hay posibilidad de que ningún becerro llegue a buey. Pero, ojo, en ese informe del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, aparece, por supuesto, que se puede hacer. Y el CRES, o la CRES en este caso,
dice los pasos que hay que dar. Número 1, un cambio de administración. Número 2, sacar la politiquería, o sea, sacar la política de la distribución. Y número 3, nada más y nada menos que el famoso caramelito. El cambio de la propiedad de las distribuidoras, que en un buen español cibaeño, un buen castellano cibaeño, eso quiere decir privatizar las distribuidoras de electricidad. Si usted lo ve desde el punto de vista de que a nosotros los usuarios probablemente nos convenga eso, de manera individual, porque tenemos nosotros, los que pagamos la energía regularmente y religiosamente, probablemente tengamos hasta una baja, porque todo el mundo va a pagar. Pero aquí se habla mucho de los administradores, o sea, pasar empresas del Estado al sector privado, porque supuestamente el sector privado es un administrador exitoso. Pero el que va a la dirección o a la administración de una empresa del Estado viene del sector privado, porque no es de la luna que viene. Y los grandes ladrones que hemos tenido vienen del sector privado al sector público. Así es. Porque no es de Marte, no los importamos de Marte. El asunto está que ahí yo coincido, el tema de la politiquería. No es sacar la política, es la politiquería que ha afectado a estas distribuidoras. Por siempre, por décadas, por toda la eternidad. Y nosotros podemos hablar con conocimiento de causa, como decía Martín, porque estuvimos en las entrañas del monstruo y conocemos lo que hay. Pero también hay que señalar que durante un periodo, que fue el periodo de los administradores que ganaron un concurso con el Banco Central, cuando nosotros entramos en ese mismo grupo, el Banco Mundial, que nosotros entramos en ese mismo grupo, en ese concurso, se logró bajar las pérdidas a cerca de 600 millones de dólares en ese entonces. O sea, esto es más del doble, esto es escandaloso. Pero, ¿dónde está el tema? En la politiquería, en que el populismo, porque así como un ciudadano paga para que no le corten la señal del móvil, así como mantiene su recarga, cuando se le acaba, busca los 200, los 300 pesos, así como tiene que pagar otros servicios porque son cortables a distancia, así debía entender que debe pagar la energía, que es el principal renglón de desarrollo del país. Pero que debería ser, en el sector donde yo vivo, es la central, que lo cortan, debería ser en el país entero. Sí, el telecorte, pero no se ha podido implementar en todo el país. Pero ¿qué es lo que hay que entender? Que debe haber un acuerdo del liderazgo nacional, el liderazgo político, que la gente entienda, cuando se le diga, mire, independientemente del partido que esté ahí en el gobierno o del presidente, como se llame, aquí se le va a cobrar la energía a todo el mundo. Pero claro, eso no lo van a hacer porque el tema de la energía eléctrica aquí se ha politizado, igual que se politizó el precio de los combustibles, que el origen de la ley de hidrocarburos en el año 2000 fue justamente despolitizar el precio de los combustibles. Si sube, sube, y si baja, baja. Lo que pasa es que aquí, cuando sube, no baja. Pero ese era el tema, de que ya por fin esto es una ley, que todo el mundo entienda que la ley es lo que establece el precio de los carburantes. Y se acabaron las grandes filas, porque antes, cuando anunciaban un incremento, la gente con la ignorancia en la cabeza, un incremento de 5 pesos, había gente haciendo filas y cosas para echar 10 galones que se iban a economizar 50 pesos, o echar 8 o 10 galones que se iban a economizar 40 pesos. La gente entendió que podía gastar más haciendo la cola con el vehículo prendido que dejando que todo el mundo echara su combustible de manera libre, porque ¿qué era lo que se iba a economizar? Nada. Medio galón lo gastaba en el afán de la fila. Y la gente se olvidó de eso, ya nadie habla. Lo subieron 10, le subieron 8, ya nadie habla de eso. O sea, nadie hace fila para eso. Cuando se entienda claramente que hay que pagar el consumo de energía
en todos los hogares que reciban el servicio de las EDES. Entonces vamos a lograr que esos 1.400 millones de dólares que se utilizaron el año pasado para tirarlos a la basura, porque no tienen ningún retorno, eso es un subsidio al robo y al impago y a la politiquería en el sector eléctrico. Y no es asunto de administración, de que el administrador gerente general de aquel es bueno, que este es malo. No. Es que hasta que no se despolitice el tema de la energía eléctrica en la República Dominicana, vamos a tener este dinero perdido todos los años. 1.200 y pico de millones de dólares, casi 1.300, 1.291 millones de dólares están contemplados este año. ¿Usted sabe lo que significa eso? Estamos hablando de más de cerca de 70.000 o más de 70.000 millones de pesos que se van a tirar por la borda este año, de acuerdo a la proyección, que quiera Dios que sea así, porque estarían bajando cerca de 200 millones de dólares las pérdidas, que hay que apretarle también a las distribuidoras el cuello para que también aprieten el cuello también a los que consumen y se roban y los que no pagan y facturarle. Pero hay que hacer inversiones, hay que comprar medidores, hay que renovar las redes. El sistema eléctrico es un sistema complejo, el negocio de la electricidad es complejo, pero el venenito está en que una de esas sugerencias es pasémoslos al sector privado, ¿verdad? Que han estado atrás desde hace tiempo por meterle el diente a las distribuidoras, como le metieron el diente a la generación, como no querían que el gobierno se metiera a construir a Punta Catalina, porque el gobierno debía ser un ente regulador, no participar en el negocio, y tener arrodillado al gobierno, al Estado Dominicano, con los precios que a ellos les diera su voluntad. Nos vamos a una pausa breve, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros.